Bueno, Carlos es abogado, fue concejal por la ciudad de Buenos Aires a finales de los años 80, principios de los años 90, y como saben, es analista de mercados financieros, analista económico. Como muchos de los que lo conocen, saben, está armando un frente común con muchos o la mayoría de los representantes de la centroderecha, con liberales, y generalmente no hay tanta oferta electoral para estos sectores en la vida política argentina. Así que es muy interesante escuchar las propuestas que puede tener para gobernar el país a partir de 2023. Mi idea es que podamos recorrer las 5 o 6 áreas más importantes de una administración federal y sus propuestas para cada una de ellas. Carlos, te agradezco por darnos estos minutos de conversación y te propongo que empieces definiéndote políticamente. Muchas gracias, Facundo, por esta invitación a tu programa. Yo soy un liberal de derecha con elementos del conservadorismo y con elementos de lo que es un liberalismo nacional. Esto implica creer en las libertades políticas, creer en las libertades económicas, respetar las instituciones básicas de la sociedad, identificarme con la historia argentina en su conjunto, con los próceres de la nación argentina, con sus símbolos, implica lealtad al país. Toda una cantidad de cosas que quizás a veces suenan pasadas de moda o no son propias de un liberalismo libertario, pero bueno, yo soy un liberal clásico, yo soy un liberal como eran liberales los que crearon la nación argentina, tanto en las revoluciones de 1810, como los que pelearon durante las guerras civiles, como los que triunfaron en Caseros, se armaron la Constitución, armaron después la unificación con la provincia de Buenos Aires, después de esa etapa de secesión, como los que gobernaron, por supuesto, en el resto del siglo XIX. Y eso es lo que soy yo. Es un liberal, se llama liberalismo clásico y es bien argentino también. No es una ideología extranjera, es una ideología que pegó muy fuerte en el Río de la Plata, que es la que construyó el país, básicamente, que es la que permitió que Argentina sea un país importantísimo en el mundo. Vos sabés, Facundo, yo tengo una pasión muy grande por la arquitectura y por el arte. Y uno cuando se involucra en la arquitectura y el arte y ve en su país qué es lo que hay de las diferentes épocas, bueno, podés sacar un montón de conclusiones económicas sobre la importancia que un país tuvo en función de los edificios, de las construcciones que hay de tal o cual época. Y lo que ha existido en las ciudades argentinas, las grandes ciudades argentinas, 1900, 1910, 1920, 1930, hasta 1940 inclusive, es realmente impresionante a nivel mundial. No son cuestiones menores, que te da la pauta de lo que era la República Argentina, la importancia mundial que tenía con la asistencia a las grandes fiestas internacionales, a los grandes homenajes, a la exposición de París de 1889, la de París de 1925. Eso era la República Argentina, un sitio donde los inmigrantes europeos no sabían si ir a Nueva York o a Buenos Aires. Y fueron ciudades que compitieron durante mucho tiempo. Después perdimos el rumbo, muchísimos errores, que no empezaron necesariamente en 1940 con el peronismo. El peronismo inicial cometió muchos errores, después los trató de corregir Perón en el segundo gobierno, trató de corregirlos en el tercer gobierno, pero no le dio el tiempo. El peronismo es una cosa muy especial que no tiene una ideología fija, que ha tenido periodos autoritarios, algunos casi totalitarios, y que ha tenido también periodos democráticos, pero yo no centro el inicio de la decadencia argentina en esos años, 40, 50, sino bastante más tarde. Mi análisis de ciclos económicos argentinos, que implica también la parte política y la parte social, da que nosotros empezamos a decaer en serio a mitad de la década del 60. Más específicamente con la Revolución Argentina, con hechos como la Noche de los Bastones Largos, con el Cordobazo. Y estamos todavía en esa onda negativa, que yo, ya lo he dicho en otros Zooms, en otros medios, está muy cerca de finalizar, en tiempos.
no así en magnitudes, porque todavía falta bastante decadencia. Esto tiene que ver un poco con los ciclos y también con los gobiernos y sus políticas que se adaptan a los ciclos positivos o negativos. En todos estos 55 años que yo cuento, desde mitad de la década del 60, hubieron varias recuperaciones. Una fue la del 75 al 80, te diría, y esto no implica ninguna alabanza al gobierno militar, del cual he sido absolutamente opositor, por razones de derechos humanos, por razones políticas, porque a mí me gusta la democracia, soy una persona de la política, pero no hay duda que después de la primera fase decadente argentina, que yo la clasifico del 67, 66 al 75, hubo un rebote mal hecho, sin fundamentos, que después dio lugar a la gran caída de la última parte del gobierno militar. La destrucción del plan de Martínez de Oz, Adolfo Diz, de los años 79, 80, 81, da lugar a una decadencia posterior que llega hasta el año 1990, que abarca todo el gobierno de Alfonsín. Pero después tenemos la gran recuperación de los años 90, especialmente los primeros 8 años, 90 al 98, y después tenemos otra fase de caída, que es del 98 al 2002, y después tenemos una recuperación que llega hasta el 2017, mal hecha también, sin buenos fundamentos, con malas políticas, pero el país también consigue recuperar. Y ahora lo que estamos viendo es la última de las fases decadentes, que para mí va a terminar dentro de un año exactamente, mes más, mes menos, pero yo tengo la mira puesta en octubre del año 2021. ¿Y qué pasa con las ideas que nosotros profesamos? Bueno, esas ideas van a tener su mejor realización a partir de ese momento, y yo he decidido jugar políticamente esta instancia. Mi caso como político es muy raro verdaderamente, porque yo estuve muy activo del año 82 al 92, después por razones vocacionales me dediqué a otras cosas, pero siempre seguí conectado con la política, no a nivel de cargos públicos, no a nivel de vender un servicio al Estado, que es muy común, a veces un político sale de la función, pero dice, bueno, ahora me convierto en lobista, lo típico, hago operativo. No, yo decidí pasar totalmente al sector privado, ejercer las actividades para las cuales me había preparado, y bueno, pero ahora, muy preocupado por el país, decido encarar estos próximos años peleando por el poder nacional. O sea, ejerciendo mi vocación, pero de regreso en la política. Y yo creo que el camino ideológico es que yo te acabo de describir, ¿no? El liberalismo argentino, digamos. Y Carlos, si vos decís que el ciclo negativo de Argentina termina aproximadamente en octubre del año 21, que coincide también con las elecciones legislativas, por lo tanto, ya en octubre del 23, que cuando son las elecciones presidenciales, ya va a tener la economía y el país un rumbo, por lo menos, alcista, si bien todavía en cerca de mínimos quizás, o no tan cerca, pero ya en un momento alcista. Hablando de eso, de la economía a partir de 2023, ¿en qué puede consistir un plan económico de un gobierno de ustedes? A esto me refiero, ¿con qué medidas para terminar con la inflación? ¿Qué rol tiene que tener el Banco Central? ¿Cuáles pueden ser las políticas cambiarias? Hoy hay un cepo cada vez más fuerte, no se puede acceder casi al mercado de cambios, si tiene que haber una reforma tributaria, laboral. Tiene que haber reformas en todos los aspectos que acabas de mencionar, pero a mí me parece que en materia de prioridades hay algo que hay que arreglar desde el comienzo, que es lo que es destrabar el sistema de precios. El sistema de precios en un país es fundamental para que la economía funcione. Si todos los precios están controlados, y hay regulaciones, y hay cupos, y cuando hablo de precios hablo de los precios de los bienes y servicios, pero también hablo del sistema cambiario, es fundamental. No funciona un país sin un sistema cambiario libre que refleje exactamente en lo que es la paridad de su moneda con las otras monedas del mundo, las verdaderas valoraciones, las verdaderas ponderaciones de la oferta y la demanda jugando para obtener un tipo de cambio real de mercado. Llevamos ya casi una década de tipo de cambio artificial y de no accesibilidad al mercado de cambios. Y a mí me sorprende que en realidad
no solamente el oficialismo que gobierna ahora, el gobierno de Alberto Fernández, sino los demás partidos políticos, ninguno hace hincapié en esto. Yo creo que esto es prioritario absoluto. Acá pueden pasar dos cosas, que tengamos que esperar hasta el año 23 con un hipotético triunfo nuestro. Lo vamos a buscar ese triunfo para establecer de un plumazo el sistema cambiario que creemos que tiene que funcionar, que es tipo de cambio libre y con la formulación de los precios flotantes, siempre que se quiera seguir con la moneda nacional, que en principio hay que tenerla. Después se ve si se cambia por una moneda convertible o no se tiene moneda, pero vamos a suponer que decidimos y decide la sociedad tener moneda nacional, el sistema es cambiario libre y tipo de cambio flotante. Puede ser que antes de octubre, digamos, del 10 de diciembre del año 2023, esto se imponga o surja por la presión de lo que son las fuerzas de la naturaleza política y económica. Y si no, lo tendremos que hacer nosotros. Pero este es lo más importante. Las medidas de precios y de desregulación y de destrabe de la economía es lo que te va a permitir poner el aparato productivo en movimiento, el campo en movimiento, la industria en movimiento, los servicios en movimiento. Hay también una cantidad de medidas impositivas que se toman de entrada. Hay otras que son más complejas, pero las más importantes es retirar lo que son los impuestos al trabajo, los impuestos transaccionales y los impuestos patrimoniales. Esto hay que sacarlo, aunque no exista en el Congreso una ley que los derogue, el Estado, el Poder Ejecutivo mismo puede decidir, bueno, esto no se cobra directamente, decidimos que no procede cobrar estos impuestos. Nos desinteresamos en seguir cobrando estos impuestos porque causan más problemas que beneficios. ¿Qué queda? ¿IVA, ingresos, IVA y ganancias quedarían? Y la base del sistema impositivo tiene que ser IVA y ganancias. A mí no me gusta ninguno de los dos, En realidad ningún impuesto me gusta. IVA y ganancias porque no hay otra. Hay un montón de medidas. Estas son las más inmediatas, ¿no? La desregulación inmediata, la baja de impuestos y la liberación de los precios. Vos ya con eso podés poner el país en movimiento. Claramente lo podés poner. Claramente, con eso arranca el país. Además, si ahora hiciera eso Alberto Fernández, ya el país arrancaría. Pero lamentablemente no es de la ideología de ellos hacer este tipo de cosas, y por eso, bueno, lo que hacen es cada vez más controles, cometiendo gravísimos errores en este sentido, que lo único que hacen es perjudicar a su propio gobierno y perjudicar a todo el país. Después, todo lo demás del gobierno, inclusive los principales aspectos de la economía, requieren muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, muchísima definición, y ni siquiera alcanza un gobierno. Sí. Todo lo que son los 10 millones, 15 o 20, ya no sé, de personas que están subsidiadas, bueno, eso es un problema, no se arregla en un día. Eso requiere un estudio casi caso por caso. Vos imaginate lo que podría hacer quitar los subsidios que se han ido creando desde Duhalde en el año 2002, porque esto fue Duhalde, que empezó a regalar, ¿te acordás? 150 pesos. Sí. Que en ese momento eran $50 ya, porque ya había pasado. Pero ¿cómo se elimina en el tiempo la cantidad de subsidios? Mismo los subsidios a los servicios públicos, los planes sociales, asignaciones. ¿Cómo se puede eliminar en el largo plazo? Bueno, a los servicios públicos, yo no estoy de acuerdo con eso, se puede eliminar rápidamente. Vos lo que haces es compensar a las personas que están en una situación de pobreza extrema o de pobreza, los compensás con ingresos directos. Pero los precios de los servicios públicos no tienen ningún sentido que sean artificiales. Los precios de nada, del combustible de nada. Los precios tienen que ser precios de mercado. Claro, donde hay un monopolio, una concesión, por supuesto que el precio tiene que estar pactado con el Estado, porque es el Estado el que pone la concesión. Si el Estado da una concesión, el precio no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser acordado. Pero aún en ese supuesto de un acuerdo dentro del marco de lo que es un contrato del derecho administrativo, no pueden ser centavos de dólar, ya sea lo que es una autopista, lo que es un transporte, lo que es hasta un tren del Estado mismo. No puede ser, no tiene sentido eso.
eso encarece la vida de la gente que no puede pagar. Si, bueno, trabajemos en los subsidios de esas personas. De todas maneras, todos los subsidios. O sea, el mercado libre para que el mercado justamente tenga rentabilidad. Una empresa tiene que tener rentabilidad, pero subsidiar directamente a las personas incapacitadas de poder pagar. Facundo, yo no soy partidario de meter mano en el sistema de precios. Es fundamental. El sistema de precios es fundamental que sea libre, pero es esencial que sea libre el sistema de precios. O ya te digo, donde hay concesión administrativa, que sean números razonables. Y con este nivel de déficit fiscal que se está manejando, si se bajan los impuestos y se mantienen, por lo menos por los primeros tiempos, por la necesidad de mucha gente, los subsidios, ¿cómo se puede manejar el déficit fiscal que es muy apremiante últimamente? El déficit fiscal, mira, yo acá tengo una diferencia estratégica con la mayor parte de los liberales, no porque lo mío sea no liberal, simplemente es otra manera de ver las cosas. Al revés, yo creo que los más liberales. Yo te dije que la primera prioridad es todo el tema de la liberación de las fuerzas de la economía que se hace con precios libres. El déficit fiscal es un problema, pero yo creo que se iría cerrando, porque con un país en movimiento se va cerrando, con impuestos creíbles, con impuestos pagables, no con impuestos del 80, del 90 o 100% que hay ahora en muchos rubros. No, estoy hablando con impuestos pagables. Es decir, ¿cuánto puede ser un impuesto? 25, 30%, pero como extremo. No puede ser ni 40, ni 50, ni 60, ni 80. Así que vos con esos impuestos, yo te digo que empezás a recaudar más. Con eso vas cerrando la brecha con los gastos. También tenés que hacer ajuste de gastos. El Estado no puede gastar todo lo que gasta. Pero todo ese tema lleva más tiempo, porque hay seres humanos que están o en una función pública o que han estado recibiendo subsidios. Todo eso, ya te digo, es más lento. Y yo estoy dispuesto a convivir con déficit del presupuesto un tiempo, un año, 2 años, hasta que se hagan las reformas de fondo. De forma tal que mi estrategia para arreglar esto es primero trabajar sobre el lado de los ingresos del Estado, es decir, que los ingresos sean menores, quizás agrande el déficit, quizás no tanto, lo más probable es que no tanto, o quizás se reduzca por efecto de la actividad económica. Y después encaramos el déficit. Generalmente alguien muy fiscalista dice, no, yo primero voy a cortar las partidas presupuestarias y después voy a ver qué impuestos bajo. La técnica tiene que ser al revés. El primer método, lo que yo tengo visto, inclusive por los años que yo tuve en la función pública, yo, como dijiste, fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires del 87 al 91 y me dediqué exclusivamente a la hacienda municipal. O sea, yo conocía lo que era el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que en ese momento era de 3.000 millones de dólares, hoy casi quintuplica ese número, no ahora con la devaluación, pero cuando se sancionó este presupuesto eran 14.000, 15.000 millones de dólares. O sea, la ciudad creció en la dimensión de lo que es su Estado. El Estado de la Ciudad de Buenos Aires cada vez más grande. Pero bueno, todo eso hay que bajarlo también. Hay que bajar, la dimensión del Estado tiene que ser bajada, pero lleva más tiempo. Es raro lo que te digo, es como que yo quiero, usando los viejos términos de los 70 y 80, que se volvieron a usar en el inicio de Macri, política de shock o gradualismo. Mirá lo que te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo política de shock para lo que son la liberación de la fuerza de la economía, gradualismo para lo que es la reforma del Estado. Vamos a hacer el camino inverso. Y yo estoy seguro que esto va a funcionar. Este tema de tirar a la gente a la calle y ser un insensible y que no me importa quién reviente, bueno, esto no va más. Estos errores se cometieron un poco en la década de 90 y se cometieron después, en el final de la década de 90. Bueno, esto no funciona. A mí me importa la vida de las personas y las personas que están condenadas a la pobreza y a la marginalidad no tienen la culpa de estar en esa situación. No eligieron estar en esa situación, es el sistema lo llevó a la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque no funciona el aparato productivo del país, por exceso de regulación, por exceso de impuestos o porque no funciona el sistema de precios. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar sobre estas variables primero y después con el tiempo arreglamos el déficit del presupuesto. Ahora, ¿cómo se cubre el déficit del presupuesto? Esto es importante. Hay 3 maneras de cubrirlo.
tres maneras. Una es más impuesto, esto descartado. Estoy justamente en la ideología contraria. Otra es endeudarte. Entonces vas al Banco Mundial, al BID, a la Corporación Andina de Fomento, O en los mercados, como fue Macri. al Fondo Monetario Internacional, llamás a los bancos, agarrás las mesas de dinero de los bancos de acá, empezás a llamar, dame 500 palos, 1000 palos, 2000 palos. Bueno, esto no sirve, yo no lo quiero ver nunca más esto. Esto no sirve porque esto es una tremenda mentira. Cuando vos querés cubrir el déficit de esa manera, lo que haces es tomar una pelota de deuda que te la van a dar, probablemente te la van a conceder si hablas, por ejemplo, como hablo yo. Seguro, si yo hablo, si no, a este ministro, alguien que habla así como yo, le van a dar crédito. Porque va a decir, bueno, esto hay una oportunidad en Argentina. Bueno, ¿sabes lo que va a pasar? En 2 años, cuando haya que renovar la deuda, no la vas a poder renovar, porque es demasiada deuda sobre lo que es, no el Producto Bruto, que es una manera incorrecta de medir el ratio, digamos, la potencia de una deuda, sino sobre el flujo de ingresos del Estado. Va a ser demasiado. Entonces, lo que va a suceder es que la deuda se va a convertir, como es ahora, como viene siendo en los últimos años, en un tema en sí mismo, que va a estar distanciado, escindido, separado de aquello que le dio origen. Muchas personas dicen, ¿qué cosa le dio origen el déficit del presupuesto primario? Bueno, esto es el típico razonamiento, para mí equivocado, lo tienen los liberales y algunos que no son liberales, que dicen, si no hubiera habido déficit del presupuesto, nunca hubiera habido deuda. Bueno, pero el problema es que vos la deuda, una vez que la creás, es autónoma. Y vos fijate que en los planteos presupuestarios siempre se divide sector financiero del Estado, sector no financiero del Estado. El sector no financiero del Estado es el del gasto que no está destinado a pagar deuda. El sector financiero es el manejo de lo que son los ingresos y egresos para pagar deuda o para seguir aumentándola. Y esto es una bomba que revienta cualquier gobierno. Así que yo, como técnica para pagar el déficit, yo no voy al tema de la deuda. Yo no quiero la deuda. Y va a sorprender lo que te digo. Prefiero bancarme transitoriamente un poco de emisión monetaria antes que ir a cobrar más impuestos o a buscar deuda. Porque la deuda te engaña los números, además. En la deuda, ¿sabés lo que sucede cuando vos tomás deuda? La gente se olvida que debe plata. El Estado se olvida que debe plata. Y se fija en los intereses de la deuda. Cuando en realidad vos no debés los intereses, vos debés los intereses y el capital. Y entonces la concentración de los economistas, lo que analizan, va para lo que es la asistencia financiera del Banco Central a la Tesorería. Y yo digo que ese razonamiento es falso. No te está describiendo la realidad. No te está explicando cuál es el problema. En cambio, si vos decís, yo voy a pagar el déficit con adelantos transitorios del Banco Central a la Tesorería, vos inmediatamente los efectos de esa asistencia los ves sobre la economía. Y al verlos sobre la economía, ahí va a venir toda la presión para hacer el verdadero ajuste fiscal. Si vos tapás esa asistencia, la reemplazás por endeudamiento, no vas a ver ningún efecto. Y un día te va a reventar todo. Combinado con emisión monetaria y combinado con una deuda que no podés pagar. Y encima en ese momento recesivo, porque eso es recesivo, vas a decir, necesito más impuestos. Y ahí en un país fundido, como hace ahora Alberto Fernández, van a cobrar impuestos extraordinarios. Con lo cual, vos reventás por 3 lados. Reventás por la emisión monetaria, por el endeudamiento y por los impuestos. Las 3 cosas juntas no se pueden. Vos tenés que elegir una y tenés que liberar 2. O tenés que focalizarte en 2 y liberar una. Pero ahora el problema que tenemos es que son las 3 que están pegando negativamente. Y no es de ahora, es del gobierno de Macri, es del anterior gobierno de Cristina Kirchner, y viene ya de muchos años esto. Casi te diría desde que murió Néstor Kirchner. Sí. Así que bueno, esta es mi técnica. Y yo estoy seguro que con este mecanismo
lo que haces es presionar para la reforma del Estado. La presionás inmediatamente. Y otra cosa más, finalmente, sobre este punto, Facundo. Muchas veces cuando vos tenés un plan económico de estas características que no estoy recibiendo, que estoy explicando, Sí. que en realidad no es un plan económico, son las reglas de juego del Estado, las nuevas reglas de juego financieras del Estado. Lo que sucede es que se genera confianza en la moneda nacional. Y vos sabés que si hay confianza en la moneda nacional, lo que hay es demanda de dinero. Es la demanda de dinero en realidad lo que te va a dar el índice de inflación. No te lo va a dar la cantidad de moneda. Vos podés emitir muchas monedas, si hay demanda de dinero, la inflación es cero. Lo que pasa con estos planes, como el que yo te estoy describiendo, es que aumenta la demanda de dinero. Y es probable entonces que esta emisión espuria no sea tan espuria porque es demandada por el público, porque baja la velocidad de circulación de dinero. Máxime cuando vos en realidad, si te posicionás en pesos, en nuestro sistema vas a saber que cuando vos quieras, podés irte de pesos a dólar o hacer lo que vos quieras. Gran parte de la desesperación y de la baja demanda que tiene el peso, la baja La demanda prohibición. es la prohibición, porque vos no vas a entrar en algo en lo cual no puedas salir. No, claro. A cualquier ser humano, vos decirle, por ejemplo, vos ahora vivís en esta ciudad, elegiste la ciudad para vivir, pero después no podés salir nunca más. ¿Quién va a ir a la ciudad? Por más que sea la ciudad más linda del mundo. En temas más humanos, matrimonio. Vos decís, matrimonio, sí, vos, este matrimonio es para siempre. Y vos tenés que vivir con la persona que elegiste para siempre. Y yo no sé si la gente se casaría de esta manera. ¿Te das cuenta? Claro. Bueno, por eso existe la ruptura del contrato, acorde a lo que dice la ley. Vos podés salir. Cuando vos podés salir, vos fortalecés tu moneda. Y el último tema, ahora siempre voy agregando más. Es muy común escuchar cosas como la dolarización o la Sí. convertibilidad. A mí me gustan esos sistemas. Me gustan, no es que no me gustan, me parecen interesantes. Pero las personas que tiran alegremente, no, la solución acá es que no haya moneda nacional, o la solución es una moneda convertible, se están olvidando que lo que tienen que hacer para llegar a ese punto es convertir hoy todo el circulante monetario, todos los encajes bancarios, todos los depósitos bancarios, todas las obligaciones de dar sumas de dinero entre personas a plazo o las que están por vencer mañana, todas en una nueva moneda. Y entonces el Estado es el que tiene que reemplazar, por lo menos tiene que reemplazar billetes y monedas y base monetaria con algo distinto. Hoy, con cero reservas casi, ¿cuál sería el tipo de cambio peso-dólar? Supongamos que Argentina quiera adoptar el dólar. Cuando decimos Argentina quiera, el Estado decide que su moneda es el dólar, que yo no estoy defendiendo esto, pero supongamos que vayamos como ejercicio. Vos a la gente le tenés que reemplazar toda la moneda que tiene por dólares. Y los depósitos que tienen pesos, tenés que decir ahora son dólares. ¿Y me podés explicar con qué lo vas a reemplazar si no tenés? Con un tipo de cambio de 10.000, 15.000, 20.000 pesos por dólar. No es una locura esto, es lo que da, porque no tenés nada. Si tenés 3.000 millones de dólares, con el oro y todo, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo haces para reemplazarlo? Entonces, a veces hay mucho idealismo, muchas veces, y es una falla de algún liberalismo muy académico, agarrar un país determinado y en lugar de bajar a ver cómo está armado ese país para decir, mi técnica para modificarlo de país malo a país bueno es esto, se pone arriba y describen su mundo ideal. Así, y ya sé cuál es el mundo ideal. Pero la política no se basa en la imaginación de mundos ideales. La política se basa en operar sobre situaciones concretas, en llegar al gobierno y cambiar lo que está en forma práctica por lo que vos pensás, no en forma teórica. Está lleno de escuelitas liberales, el país y el mundo en general, que casi te diría que son escuelas filosóficas, pero no tienen un plan de gobierno. O bueno, algunos se ponen nerviosos y dicen, no, ¿sabés qué? Yo llego acá y reviento todo.
los mato a todos. Bueno, no, tampoco es el método de gobierno, ni lo vas a poder hacer. O le vas a confiscar los depósitos a las personas. Los que tienen pesos ahora, la mala moneda que es el peso, ¿qué le vas a decir? ¿Usted no tiene más nada? ¿Quién se anima a hacer eso? ¿Quién se anima a hacer lo de Alemania de 1949? ¿Sabés lo que pasó en Alemania en 1949? Después de la guerra. Volvieron a tener una hiperinflación como la de Alemania de 1923. Entonces un día, cuando el gobierno alemán puro, liberal, democrático, ¿no? Digamos, cuando ya el nazismo quedó extinguido políticamente, no sus consecuencias, pero sí políticamente. No, Y estuvo el presidente Adenauer, el ministro Erhard, bueno, sacaron un decreto y dijeron, bueno, todos los marcos que están en circulación no sirven más, se desmonetizan. Y le vamos a dar a cada alemán 60 marcos. O sea, vos perdiste todo, perdiste los depósitos y perdiste el circulante. ¿Alguien está dispuesto a hacer eso en Argentina? Desmonetizar por completo la moneda para repartir por persona una cantidad de una moneda nueva. Nadie lo va a hacer. No hay manera. Vos tenés que convertir lo que está, por ejemplo, por dólares. Esto se hizo en el año 91, porque en el año 90 el Banco Central compró dólares todo el año. El Banco Central, claro, compró dólares y ofertó australes. Y la gente lo que hacía era vender dólares para tener australes. Por eso se puede hacer la convertibilidad. Entonces, o vos pasás por una hiperinflación para que la base monetaria quede reducida a unos pocos miles de millones de dólares y ahí la puedas comprar y cambiar o hacerla convertible equivalente, o confiscás por la fuerza. Pero eso, para mí no se puede hacer la confiscación por la fuerza. Pero para cerrar el capítulo económico, ¿por qué crees que la convertibilidad, que es un sistema que funcionó durante casi una década y que a vos te parece muy interesante, ¿por qué terminó cayendo a finales del siglo pasado o a inicios de este? La convertibilidad no cayó por fallas en la convertibilidad. La convertibilidad puede ir a cero. Está diseñada para ir a cero. Está diseñada para que en un momento las personas cambien todas sus existencias de pesos convertibles, por dólares. Eso se podría haber hecho. La convertibilidad cayó porque hubo una corrida bancaria. En el año 2001 hubo una tremenda corrida bancaria. Casi te diría fogoneada desde un par de medios de comunicación, un par de intereses industriales, y por una diputada, lamentablemente, yo te lo tengo que decir, que es Elisa Carrió. Elisa Carrió estuvo todo el año jodiendo con que los dólares no estaban, que la devaluación y todo. Se juntó con los desestabilizadores de la Unión Industrial, de Techín, y después Clarín hizo una campaña. No venía de 3, 4 años Argentina de entrando en recesión y con una alta desocupación, quizás por... ¿Quién dijo que una recesión voltea una convertibilidad? ¿Por qué no, claramente. ¿Qué tiene que ver? Argentina estaba terminando la recesión. Argentina sufrió una recesión típica capitalista que a veces se dan, producto de que antes los activos subieron mucho, que la deuda privada y pública subió mucho, y que bueno, en un momento la gente liquida los activos para pagar la deuda. Esta es la típica crisis capitalista. Y estaba terminando ya. Es una pena lo que pasó. Eso fue roto a propósito, y todos los contratos fueron rotos a propósito. De hecho, quizás con un año más zafaba, quizás. Menos porque te digo, Cavallo en septiembre, octubre del 2001 había ya convertido, reprogramado toda la deuda con base de ley argentina. Yo era un acreedor del Estado argentino, pequeño acreedor, ¿no? Yo canjeé mis bonos con ley local, los Bonte 05 y todo eso. Bueno, lo canjeé por lo que se llama préstamos garantizados, que te los iban a pagar con 3 años de diferencia. Bueno, después Duhalde mismo, cuando hizo su golpe de Estado, respetó eso, aunque dijo, bueno, yo te voy a dar, en lugar de dólares, te voy a dar dólares de 1.40, pesos por 1.40,
más ser. Más el ser. Y Cavallo tenía casi cerrado el tramo internacional. Y a lo mejor faltaba una liquidez de 3.000 a 5.000 millones de dólares que no se la quiso dar a Estados Unidos. Y si Estados Unidos no actuó en ese momento con Argentina, con De la Rúa y con Cavallo, como después actuó con Macri, ojalá hubiera actuado como actuó con Macri y Argentina se salvaba, se salvaba. Hoy sería un país de 40.000 millones de dólares de ingresos por habitante, sería un país imparable. Pero bueno, la opinión pública, la fuerza, los intereses quisieron voltear ese sistema que tanto permitió crecer y cambiar lo que habían sido los errores de política económica argentina por varias décadas. Fue una decisión de la sociedad en definitiva. Y hoy se sigue pagando eso. Ok. Carlos, vamos a pasar a cuestiones quizás más institucionales de quizás un futuro gobierno. En cuanto a lo que es la justicia, los derechos humanos, ¿es necesaria hoy una reforma del Poder Judicial como se está debatiendo? Yo no lo haría, yo trataría de meter la menor mano posible. A mí no me gustan las intervenciones en la justicia, más, ni siquiera me gusta el Consejo de la Magistratura como método de monitoreo, de selección de magistrados. Pero bueno, hoy en día eso es constitucional. Esta es otra de las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Mira, ahora sí voy a ser un teórico. Para mí el mejor sistema de selección de jueces es por el Poder Legislativo. Y el juicio político por el Poder Legislativo. Esto como yo lo haría. Pero bueno, nuestro país eligió un sistema mixto, donde hay intervenciones ejecutivas, legislativas y un consejo de la magistratura. Es más, es diferente para cada categoría de jueces. Pero lo que tenemos visto en los últimos 25 años, quizás 30, es que cada gobierno quiere dirigir a la justicia. Y la justicia se presta para eso, por falta de fuerza, por división, por intereses, por corrupción. Y esto tiene que terminar. ¿Qué te puedo decir? Tiene que terminar. Yo trataría de no intervenir. Sí. ¿Qué se puede hacer ahora? Esto que está haciendo ahora el gobierno para mí es completamente equivocado. Además quizás... Hay mucha ganas de vengarse por sentencias anteriores, por persecuciones. Gran parte de la justicia responde al poder político de turno, o hace su juego, o negocia y dice, lo voy a perseguir a él. Se arman causas artificiales, se hacen acusaciones que no tienen fundamentos. Esto algún día tiene que terminar, ¿no? Es muy triste esto. Pensá, yo estudié Derecho. Sí. Hace 40 años ya, más de 40 años. La lógica que aprende un estudiante es que, en definitiva, las sentencias judiciales, sea en primera instancia, en segunda o en tercera, si lográs el recurso extraordinario, bueno, va a reflejar el contenido de la ley, o va a reflejar las pruebas, las consecuencias de las pruebas en un juicio, y la aplicación y la interpretación debida de la ley. Vos crees esto en forma teórica, después ves que no tiene nada que ver, que muchas veces no tiene nada que ver esto. En las causas que son de contenido político pasa esto. ¿Cómo se termina con esto? Y también hay que ser práctico. Y quizás con un acuerdo político, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdo político? Un acuerdo político entre los diferentes partidos. Acá en el año 82-83 hubo un acuerdo político. ¿Sabes lo que decía ese acuerdo político? Golpe de Estado nunca más. Hasta el 76, el poder militar era casi como si fuese una moción de censura en un régimen parlamentario. Vamos a buscar a los militares para que acaben con este gobierno. O sea, tan mal, el proceso fue una tragedia económica y un listado interminable de violaciones a los derechos humanos. El acuerdo político, casi, no tácito, expreso. No hay más golpe de Estado. No más de esto. ¿Por qué no puede haber en el año 2023, 2025, cuando quieras? Señores, con la justicia no jodemos más. No es más una arma política. La justicia tiene que estar para hacer la justicia. Y con eso disciplinar a los jueces que hacen sus negocios también, ¿no? Es decir, usted aplique la ley. La Corte
qué una corte tan débil? Que se tiene que cuidar. La destitución de la corte mal llamada menemista en el 2003, que se hizo, 4 jueces fueron removidos, para mí sin fundamento suficiente, porque sí, porque no me gustaban, los saco para poder tener yo el manejo de la corte. Bueno, ahí quedó como muy sensible la corte en Argentina. Los que están dicen, bueno, yo no quiero que me echen. Un juez de la corte, con miedo a ser removido, producto de ese juicio político que armó Néstor Kirchner. Me parece que esto se arregla solamente con un pacto político en serio. Teniendo en cuenta... Yo, si tuviese que hablar con el peronismo, con el radicalismo, hablaría, me juntaría a cenar con ellos, decirme, señores, algún día podemos esta cuestión no politizarla. Vale mucho más el país vale, estoy hablando de plata, plata. El país vale si tiene una justicia seria. El market cap del país, pues es 5 o 10 veces mayor que con una justicia trucha. Mira, hablando un poco de política internacional, ¿por qué vale tanto Estados Unidos? ¿Por qué las empresas valen tanto? ¿Y por qué otros países valen tanto menos? La misma empresa en otro lado vale menos. ¿Por qué valen? Y por el potencial de desarrollo. Sí, pero también por la justicia. Yo mismo he litigado... Por la seguridad jurídica. Facundo, yo litigué en Nueva York como visitante. Tenía toda la de perder. ¿Sabes lo que hicieron los jueces? Aplicaron la ley. Y yo gané los juicios. Hace 15, 20 años. Y yo al inicio decía, no, pero ¿qué me van a dar bola a mí? ¿Cómo puede ser? Bueno, si vos tenés razón, ganás. ¿Y es que vos podés litigar en Pekín, China comunista? De un gobierno que viola los derechos humanos, que detiene gente, anexó Hong Kong como si fuera parte de la vieja China comunista. Por eso vale menos. Cuando la gente dice, no, China le va a ganar a Estados Unidos, ¿qué le va a ganar a Estados Unidos? Si no es una democracia. La moneda que saque China, ¿vos podés confiar en una moneda creada por un partido comunista, que además cuya responsabilidad en el tema del coronavirus está por verse, y que probablemente sea muy grande? Vale menos. Si vos no tenés justicia, tu país vale menos. Esto hay que explicarlo también. La utilidad de tener un sistema judicial independiente. Además es lo que corresponde según la Constitución, ¿no? Sí, sí. Ahí mencionaba justamente un tema... Ya me estoy pasando de idealista con esto. Porque estoy hablando, bueno, las cosas que debería hacer, pero bueno. Yo no digo que eso tenga que pasar porque sí. Yo digo que es susceptible de una conversación política seria. Bien, recién mencionaba justamente, bueno, Estados Unidos, China. Bueno, creo que es un tema bastante importante y que no se suele mencionar, que es la política exterior, justamente. Y creo que, bueno, es importante, por supuesto, tener una relación fluida con el mundo democrático, comercialmente, y con nuestros vecinos. Y hoy parece que el actual gobierno está enfocado más en Rusia, en China, y no hay muy buenas relaciones con Chile, Uruguay, Brasil, bueno, ni que hablar, por supuesto, Estados Unidos hay muchas tensiones. ¿De qué manera se trataría la política exterior? ¿Un gobierno liberal del frente que se está armando? Bueno, mira, hay que aplicar el arte de la política internacional. Un país como Argentina puede tener relaciones exteriores con todos los países del mundo. Primero, la formalidad del reconocimiento. Yo tendría relaciones con todos, salvo que se produzca alguna cuestión de genocidio, violación de derechos humanos, de donde, bueno, en el marco de los acuerdos internacionales, vos decís, bueno, yo rompo con este tipo, o retiro al embajador, o Bielorrusia, ahora con Lukashenko, este tipo que se queda siempre, bueno, hay una ¿Venezuela? Venezuela hay que boicotearla, hay que boicotear al gobierno de Maduro. Ya está, se pasó de roscas, es un gobierno, es una farsa hace 8 años que tiene fraude electoral sistemático. Yo tuve las elecciones del 2012, 2013, bueno, digamos, el chavismo perdió las elecciones, hacen fraude, te cambian el resultado después. Después que cierran las urnas, te cambia el resultado. Además, tienen gente, infiltran, matan, tienen grupos parapoliciales, ¿no? Bueno, eso en América Latina eso es intolerable. Entonces yo creo en los boicots de ese tipo, coordinados, por supuesto. No me gusta el alineamiento con Venezuela de Alberto Fernández, estoy totalmente en desacuerdo. Después con Cuba,
Bueno, con Cuba lo mismo, pero el caso de Cuba, Fidel Castro ganó la pulseada en 1962, en la crisis de los misiles. Entonces, bueno, si Estados Unidos no hace nada, vos tampoco podés hacer nada. No se puede ser más papista que el Papa en esto, ¿no? Mm. Después está el tema de Rusia y China. Mira, el tema de Rusia y China, hay como una ilusión acá en Argentina de decir, bueno, como Estados Unidos no me regala plata, porque acá se pretende que te regalen plata, vamos a hacer un acuerdo con Rusia y China y vamos a hacer un acuerdo y ellos nos van a salvar. Y eso no va a pasar. Lo que van a hacer es afanarte el territorio nacional o pedir zonas de explotación exclusiva, como es el caso de China. No sirve, no sirve eso. Y después está, por ejemplo, me acuerdo yo de la última parte de los años 90, cuando el canciller Vittel habló de relaciones carnales con Estados Unidos. Eso tampoco se puede hacer. Eso es muy tonto, es completamente ingenuo. Además quedás como un idiota hablando de esa manera. En política, en política exterior no hace falta tener, digamos, andar chupando las medias a un gobierno extranjero. Vos hablás con suma seriedad, podés comentar los acontecimientos, podés felicitar, pero bueno, vos no podés decir, yo quiero ser tu esclavo, porque yo me siento feliz siendo punto tuyo. Esto queda para el carajo, ¿viste? Así que bueno, estas cosas no hay que hacerlas más. Después es normal, comercio libre, cooperación en materia de derechos humanos. ¿El Derechos humanos, Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Unión Europea es beneficioso? ¿Se puede avanzar en eso? pero yo directamente, la verdad, querés que te diga, yo disolvería el Mercosur. Yo, digamos, en Argentina yo le propondía a Bolsonaro, esto no sirvió para nada. Quitemos el Mercosur, hagamos integración total entre nuestros países. Y después, no en conjunto, cada uno hace el acuerdo que quiere. No hace falta ir a tratados multilaterales, es completamente innecesario. Esto que hay que negociar como bloque, para mí no tiene sentido. No va con la Más dinámica como, de las finanzas del siglo XXI. Eso. más como está haciendo Trump, todo, tratados con cada nación específicamente. Sí, sí, pero yo creo en el comercio libre, así que tampoco quiero mucho tratado. Mm. Yo quiero que Argentina, digamos, tenga aranceles porque no tiene más remedio, pero un arancel uniforme para todo, 10-15% y listo, nada más. Sin IVA, sin nada. Entonces, bueno, ¿qué querés importar? Exportar adelante. Los derechos de exportación hay que sacarlos algún día, ¿eh? Las retenciones, eso es un disparate. Dejar impuesto a Sí. las ganancias, dejar un impuesto a las ganancias también razonable, y vas a ver cómo el comercio exterior aumenta, se duplica, triplica, decuplica. No es complejo. Pero para mí esa es la línea. Bueno, algo más. En materia de derechos humanos, Sí. yo creo nosotros, si fuésemos gobierno, tendríamos un tratamiento justo sobre los derechos humanos. No puede ser no puede ser que violación de los derechos humanos sea exclusivamente lo que hace el contrario a tu ideología y que los similares tuyos nunca violen ningún derecho humano. Esto es inaceptable. Es decir, violación de derechos humanos puede hacerlo la derecha y la izquierda. Los dos pueden violar los derechos humanos. ¿Qué opinión tenés del tratamiento de los derechos humanos de los 12 años de kirchnerismo? Quizás el macrismo se intentó diferenciar un poco, pero lo despolitizó nada más. Pero Un poco. Una farsa total. Por tolerar Venezuela, por tolerar Cuba, por tolerar Bolivia, por tolerar Ecuador. Igualmente yo me siento desde Argentina muy amigo de América Latina. Yo te quiero mencionar esto, Facundo. Quizás es algo histórico, sentimental, no sé, en mi caso particular, pero bueno, yo me siento muy cercano a Bolivia, Perú, Paraguay, especialmente esos tres países, son países amigos de Argentina. Venezuela como sociedad es un país amigo de Argentina. Los venezolanos y los argentinos somos muy cercanos. Con México también es importantísimo el tema México. Brasil, por supuesto que también. La única rivalidad con Brasil es deportiva, nada más. Los demás son países que están perfectamente integrados y los pueblos se aprecian mutuamente. Así que América Latina yo soy pro integración total, con el mundo en general. Pero con derechos humanos, donde hay una violación en serio, se condena. Y okay. Y sobre historia argentina, vamos sobre historia argentina. El proceso, ya lo acabo de decir, ¿no?
campeones mundiales de la violación de los derechos humanos. Pero este tema de que como el ERP y los montoneros no son Estado, no se condena, conmigo no va eso, ¿no? El ERP y los montoneros fueron nefastos, son los que empezaron la guerra esta. La apología del Che Guevara no va más. Che Guevara como símbolo nacional no existe. Es un criminal de lesa humanidad. Esa es mi posición. Es una posición liberal de los derechos humanos. Sí, 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 ¿No? de ambos lados, digamos. No me vas a encontrar a mí defendiendo un dictador nunca. Nunca me vas a encontrar defendiendo un tipo que secuestre gente y que tenga salas de tortura y campos de concentración. Nunca. Eso no se puede tolerar más en el mundo. Y me vas a encontrar apoyando videos por la televisión, las cosas que circulan por el WhatsApp, cada día peor, ¿no? Bueno, a ellos hay que decirle, mire, ustedes tienen que saber que cuando salen a violar, pueden volver. Del primer día. ¿Qué acciones se pueden tomar para bajar la inseguridad en el largo plazo? Que haya menos delitos, no que la policía tenga que andar matando ladrones, digamos. Es que hay mucha gente que cree que ser ladrón es un trabajo. Es como una salida laboral. Vos tenés que decirle que esto no se puede hacer. Y pueden volver muertos. Si puede no volver. Puede salir mal. La gente tiene derecho a defenderse. Hay que empezar a validar la autodefensa, la legítima defensa. El Estado no puede condenar más a un tipo que se defiende porque un delincuente entra en su casa a robar. Ese tipo al revés tiene que ser premiado. O sea, este es el primer mensaje. El primer mensaje, el Estado está del lado de los que sufren el delito. Y está del lado de los que se defienden de los criminales. Y el Estado, esta es otra más, apoya a la fuerza de seguridad que legalmente liquidan un criminal. En lugar de condenar, cada vez que cae un delincuente y lo mata un policía, el policía es juzgado. Esto es inaceptable. Chocobar estuvo bien, digamos. Esto es lo que te quiero decir. Chocobar actuó correctamente. Macri, mira, una de las pocas cosas buenas que hizo Macri, yo he sido, sabes, muy crítico de Macri, fue recibirla a Chocobar, Patricia Bullrich también, decir, mire, esto es un policía. Por supuesto, ¿qué es lo que tenía que dejar? ¿Que el tipo siga circulando después de haberle disparado a un extranjero? No. Es inaceptable. Y además de la acción directa del policía, que sería esta, y la instantánea que se puede hacer del primer día, ¿qué acciones se pueden tomar para bajar la inseguridad en el largo plazo? Que haya menos delitos, no que la policía tenga que andar matando ladrones, digamos. Es que hay mucha gente que cree que ser ladrón es un trabajo. Es como una salida laboral. Vos tenés que decirle que esto no se puede hacer. No, yo creo que hay que matarlos. Hay que actuar en forma directa. Cuando vos actúes permanentemente en forma directa, bueno, el delito va a bajar. Este tema de que el delito se relaciona directamente con la pobreza, yo no estoy de acuerdo. Para nada. El delito existe porque no tiene sanción. Si el mensaje del Estado es que no hay consecuencias cuando alguien comete un delito de esta característica, entonces cada vez más gente va a adoptar eso como salida laboral. Sí. La sanción es clave. El derecho penal funciona con sanciones duras. Ok. ¿Qué rol podría tener el ejército, que últimamente en los últimos años está muy devaluado, el ejército en Argentina? Claramente tiene que haber ejército, tiene que haber fuerzas armadas, bien equipadas. Sí. Tiene que haber, le das importancia. Por supuesto. Dentro de lo que presupuestariamente se puede hacer. Además con sueldos dignos, ¿no? Sí. Sueldos miserables. Este tema de relacionar a las Fuerzas Armadas con el proceso del 76-83 no va más, no queda nadie de esa época. El país quedó tildado a eso, a la guerra de las Malvinas, que es todo un tema aparte, ¿no? Relacionar los militares del siglo XXI con ese momento histórico del país es un gravísimo error. Tiene que haber ejército. Una de las funciones fundamentales del Estado para un liberal es que haya ejército. Un solo ejército.
Es una de las actividades monopólicas del Estado. Policía, seguridad, Fuerzas Armadas, relaciones exteriores, son las cosas básicas para las cuales el Estado existe. Justicia. Justicia, seguridad, Claro. relaciones exteriores, básicamente es eso. El Estado es eso. Dejar de meterse menos en las actividades económicas de los privados, de la actividad privada, y dedicarse más a esas actividades exclusivas del Estado. Es lo más importante. Fijar las reglas de juego económicas para que la actividad privada desarrolle el país, crezca el nivel de vida de la población, se acabe la pobreza y la miseria. Puede haber ayuda directa del Estado en esos casos, ¿eh? Te lo dije desde el primer momento. Al tipo que va mal no se lo tira a la basura, se lo ayuda a salir de su situación de indigencia. Vamos, yo soy muy respetuoso con esas cuestiones. Pero no puede ser política permanente que haya cada vez más pobres. Parece que fuese una cosa intencional. Cada año tiene que haber, no sé, te digo el número, 500.000 pobres menos cada año, o 1 millón menos cada año. ¿Cuántos son los pobres ahora? ¿14 millones? ¿15 millones? Sin perjuicio que la definición de pobreza es muy discutible, que probablemente sea más. Bueno, pero empecemos con, no sé, con 1 millón por año, con 2 millones por año menos, cada vez menos. Ok, Carlos, ya se está cumpliendo la hora que habíamos pactado. Quiero quizás que me digas qué se le puede decir. Hay muchos votantes de Cambiemos o de Juntos por el Cambio que han votado a Macri en 2015-2019 que se sienten decepcionados con el gobierno anterior porque no cambió los desequilibrios económicos heredados, sino que los profundizó, o que dicen que gobernó para los que no lo votaron, etcétera. ¿Cómo se puede seducir desde el liberalismo a ese votante que hoy representa un amplio porcentaje de la sociedad? Yo le diría al votante de Macri en 2015, 2017 y 2019 que lamentablemente, pese a las buenas intenciones que manifestaron Macri y sus ministros y los principales jerarcas de Cambiemos, incluyendo la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que el modelo fracasó. El gobierno de ellos fracasó, y fracasó por un tema ideológico, porque decidieron ser socialistas. Decidieron ellos mismos ser un partido de izquierda y así lo manifestaron permanentemente desde el primero hasta el último día. Es más, la autocrítica que hacen hoy de por qué su gobierno fracasó es porque no fue lo suficientemente de izquierda. Y yo les digo que la izquierda y el socialismo no es el camino, hay que ir exactamente para el otro lado. Hay que ir para el lado de la libertad y del capitalismo. Por lo tanto, si insisten en bancar a Macri y a los jerarcas del PRO y de Cambiemos, hipotéticamente llegaran al gobierno en el 2023 o más adelante, o alcanzar una muy buena representación parlamentaria en el año 2021, sería un error ir por ese lado. Es más, en estos 10 meses de gobierno de Alberto Fernández, fijarse el comportamiento parlamentario de la presunta oposición de Cambiemos. Han votado las peores leyes, han votado la ley de alquileres, han votado normativas que son incompatibles con una democracia liberal. Especialmente se lo digo a los que creen que votando Cambiemos están votando algo parecido a la ideología liberal. Yo digo que están votando algo totalmente contrario. Es más, no me queda claro quién está más a la izquierda, si Alberto Fernández o el intendente Larreta o Macri. Más o menos compiten para ver quién es más izquierdista. No es el camino. Yo les diría, bueno, quisieron confiar en ese modelo, primero se llamó Compromiso para el Cambio, después PRO, después se llamó Cambiemos, una coalición más amplia, dio malos resultados, vuelta de página, vamos a una cosa nueva. Nosotros vamos a tener los equipos necesarios para sacar el país adelante. Entonces yo les pido primero una confianza parlamentaria en el 2021 y después hablamos para el 2023. Yo estoy seguro que Argentina tiene un futuro enorme. Yo estoy seguro, como dije al inicio, por ciclo, por las características de su población, por las riquezas naturales. Solamente hay que movilizar las riquezas naturales y hay que dejar que la gente trabaje. Si no dejamos que la gente trabaje, la pobreza va a ser permanente y los más útiles, los inventores, los que van desarrollando las ruedas de la producción, la antigua y la moderna, se van a ir del país. El país tiene solución y la solución es
del lado de las políticas más liberales y más abiertas, no de las políticas más cerradas, y Cambiemos, lamentablemente, ha quedado del otro lado. Olvídense de esa opción y vamos con la nuestra. Genial. Bueno, Carlos, entonces esto fue todo. Te agradecemos mucho por estos minutos y bueno, te seguiremos escuchando las propuestas políticas de acá en adelante. Facundo, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.